Hola audiencia de Planet Ciencia y les damos la bienvenida a otra entrevista. Hoy vamos a estar hablando con María Luján Puzzi, que es profesora y licenciada en psicopedagogía, y Evelina Cardelicchio, que es licenciada en psicología por la la Universidad Católica Argentina. Eh, Vamos a contar un poquito más de quiénes son estas dos profesionales. María Luján Puzzi es especialista en orientación vocacional y educativa de la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y es especialista en psicogerontología por la Universidad Maimónides. Por su parte, Evelina Cardelicchio es licenciada en psicología por la Universidad Católica Argentina y es especialista en orientación vocacional y educativa también por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ambas comparten la clínica en procesos de orientación vocacional, la docencia en el ámbito universitario en distintas modalidades, grado, posgrado y extensión, también la coordinación de talleres de acompañamiento en la transición a la jubilación, la consultoría y capacitación en empresas para programas de acompañamiento en la transición a la jubilación, la autoría de la técnica Repensar miradas y proyectos, tarjetas para el hogar y del libro, otra mirada sobre las personas mayores, continuar con proyectos es posible, del año 2022 de la editorial Bonum, y fueron presidente y secretaria general, respectivamente, de APORA, la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina. Hola María Luján y hola Evelina, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Claudio? Bueno, Bueno, hola, muchas gracias por esta invitación a conversar sobre este tema que es tan interesante, por lo menos para nosotras y supongo que para la gente que nos escucha también. Bueno, gracias por la disponibilidad, gracias por el tiempo. Y sí, es un tema que a mí en particular me interesa, creo que también va a ser de interés general, porque es algo que tal vez ustedes como profesionales lo vienen trabajando hace bastante tiempo, pero digamos a nivel sociedad me da la impresión como que se está hablando más y se está tomando más conciencia de todo este tema de la jubilación, de las actividades que uno puede seguir haciendo, que está obviamente relacionado con la extensión de la expectativa de vida bueno, es un poco de lo que vamos a estar hablando seguramente. ¿Por dónde quieren que comencemos a hablar? Bueno, por ahí si te parece, para comenzar y romper un poquito el hielo, Sí, por ahí empezar como poniéndonos en contexto, ¿no? sí, En relación a lo que vos decías, que es así, estamos asistiendo como una especie de 3 revoluciones en estos momentos, una de las cuales tiene que ver con el cambio demográfico, este aumento de la expectativa de vida, esta inversión de pronto de las pirámides poblacionales, donde a nivel mundial, y también pasa en nuestra región, Latinoamérica y en nuestro país en particular, que hay mayor cantidad de personas mayores que de personas jóvenes. Después la segunda revolución que tiene que ver con el avance de la ciencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la medicina, con la tecnología, con la inteligencia artificial. Bueno, vos hace poquito hiciste también un programa muy interesante al respecto. Y la tercera revolución, lo que tiene que ver con los cambios sociales, estas nuevas formas de ver, digamos, lo que ocurre desde la cultura, desde la sociedad, y bueno, y acá vamos a hablar con Eve, que nos parece súper interesante siempre tomar el tema de cómo se ve este tema de la jubilación.
¿no? Y por qué es importante también, digamos, ponerlo en agenda, tenerlo así como presente y hablar de él. Evelina, ¿querías agregar algo? Todo esto que estaba diciendo Lu en relación bueno, a este tema tan importante que mencionaba ella, y con la expectativa de vida que ha aumentado tanto, bueno, quizás la pregunta es, ¿qué después de la jubilación, no? Entonces vos algo mencionaste, entonces la importancia de poder generar estos espacios que con Lu trabajamos de manera individual y grupal también, para que las personas puedan anticipar este momento, ¿no? De la jubilación. Un poquito también la idea es poder hablar y compartir con vos cómo se da esta anticipación, ¿no? Para que no sea de repente, bueno, me llegó la notificación, mañana me jubilo y ahora qué, ¿no? Entonces la importancia de poder ir pensando anticipadamente cómo voy a poder seguir mi vida después de este gran cambio que es justamente el retiro del mundo laboral, sabiendo que el trabajo organiza nuestras vidas. Bien. Yo estaba pensando que hay evidentemente me parece un cambio cultural, ¿no? En este tema de que antes básicamente, y aunque suene un poco duro decirlo, básicamente había mucha gente que se jubilaba después de trabajar muchos años en un mismo lugar y se quedaba esperando a que llegara la muerte, me parece, ¿no? Porque era como que no había mucho más para hacer, era como que la etapa de la vida útil, entre comillas, había pasado, y bueno, y hoy en día uno encuentra cada vez más gente que se dedica a otras cosas, o a un hobby, o a algo que realmente no necesariamente es un hobby, sino que es una actividad que le puede seguir dando dinero, pero más allá del dinero, donde esa persona se puede seguir sintiendo útil y productiva y haciendo cosas. Yo soy de la idea en lo particular de que uno hasta mientras siga en este mundo tiene que estar siempre en movimiento físico, movimiento mental y movimiento espiritual, ¿no? O sea, uno siempre tiene que estar haciendo algo y obviamente que lo mejor es tener en claro, como vos estabas diciendo, tener en claro qué es lo que me gustaría hacer llegado ese momento. Bueno, un poco la idea de estos procesos que hacemos con Evelina, ¿no? Ya sea individual o grupal, como ella decía antes, tiene que ver con pensar entre una serie de puntos que se trabajan y sobre los cuales se reflexiona y se comparte, un poco esta cuestión de cuáles son mis intereses y cómo pienso seguir llevándolos adelante. En lo que vos decías hace un ratito, me haces acordar a una frase que nosotras pusimos en el libro, que es que los proyectos son el motor que nos impulsan a seguir adelante. Entonces, bueno, esta cuestión de tener un qué voy a hacer, qué es lo que me motiva, cómo quiero seguir, es muy importante. Vos nombrabas en otras épocas, ¿no? Bueno, por ahí antes las personas se jubilaban a los 60 o 65 años como ahora, pero la expectativa de vida era de 70 o 75. Hoy por hoy, hay una persona que se llama el doctor Diego Bernardini, él dice que una persona que en estos días cumple 50 años tiene un 50% de probabilidades de vivir hasta los 95. Entonces, si nosotros pensamos, y siguiendo un poquito la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? De todo este tiempo que tenemos por delante, es mucho tiempo para pensar en que una vez que uno se retira del mundo del trabajo, del ámbito laboral, digamos, no va a hacer nada más. Digamos, también acá uno puede pensar, bueno, todas las cosas o todos los proyectos que se pueden poner en marcha a partir de este momento del retiro de lo laboral, que implica un cierre por un lado, de algo que tiene que ver con una actividad, pero también un montón de otras oportunidades, ¿no? Y con EVE eso es sobre lo que trabajamos. Eh, Estaba pensando que uno a veces, esto implica me parece un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Y de autoconocimiento y que hay que tomarse el tiempo y uno a veces puede ser que esté un poquito vago o vaga, porque uno realmente, después de venir por ahí muchas veces durante muchos años trabajando y haciendo cosas en piloto automático, uno llega a un momento que te dicen, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? Y es medio como que uno dice, uy, nunca me había preguntado eso, ¿no? Porque veníamos así y era como que esto estaba ya armado y bueno, y ahora es un barajar y dar de nuevo. Así que creo que es
relacionándolo un poco con lo que vos decías antes, Evelina, este tema de anticiparse, y en la anticipación también creo que se puede incluir ese ejercicio de ir pensando qué es lo que quiero hacer, y pues es una pregunta para trabajarla, ¿no? Estabas diciendo recién, Luján, que trabajan con grupos. ¿Qué es lo que están viendo ustedes si tuvieran que hacer una comparación en no sé cuánto tiempo hace que vienen trabajando con grupos de gente, pero un antes y un después? ¿Cuáles son los cambios que ustedes vienen viendo en los últimos años? Un antes y un después con respecto a la gente. Claro, digamos, hace X años la gente que llegaba al grupo o era menos gente o venía con estas inquietudes, y ahora vemos que las cosas están cambiando. Mira, una cosa que nosotros vemos actualmente en el trabajo que hacemos, vos, Eve, ayúdame después a ver si te parece que falta algo, es que muchas veces las personas que se jubilan no participan de las propuestas antes de retirarse del mundo laboral. Es como que esto está también investigado, ¿no? Como que el que se está por retirar dice, ay, qué suerte, me voy a jubilar, voy a dormir, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no voy a hacer nada. Y por ahí eso tiene que ver con una fase que se llama de luna de miel, donde hay unas cuestiones muy idealizadas, y que de pronto está bien, pero que en la realidad, después que la persona, digamos, transita un tiempito de hacer eso, de no hacer nada, de estar tranquilo, no sé, por ahí si tiene la posibilidad de viajar un poco, viajar, dormir hasta más tarde, el que está acostumbrado a cierto ritmo de trabajo o a cierto tipo de actividad profesional, llega un momento que dice, ¿y ahora qué hago? Como decía Eve al principio. Entonces ahí la gente empieza a buscar, ya sea de manera grupal o de manera individual, un poco de alguien que lo acompañe para poder pensar en la respuesta a esta pregunta. De hecho, nuestro taller se llama, el que es grupal, después de la jubilación, ¿qué? ¿No? Y mucha gente llega después de haberse jubilado, cuando en realidad nosotras lo que proponemos es que uno pueda, como decía Eve antes, anticiparse, preverlo, planificarlo, porque nos hace llegar o vivir este momento que nosotros hablamos de transición, como de pasaje, de una manera más tranquila. No sé si vos querés agregar algo. Sí, coincido con vos, Lu, y por ahí también cuando uno piensa en la salida de este mundo laboral, siempre aclaremos con Lu que es bajo relación de dependencia, ¿no? Una persona que iba a una organización con una rutina, como vos decías, Claudio, ¿no? De tal hora a tal hora, en donde justamente mis rutinas se organizaban en torno al trabajo. Parte de mi identidad también estaba armada y sostenida en torno a la actividad que desempeñaba. No sé, yo soy la directora, el gerente, por ejemplo, y que bueno, también la cuestión económica, que no la trajimos, y por ahí una diferencia que nosotras vemos ahora es que, bueno, algunas de las personas piensan en algún otro tipo de trabajo que les permita tener un plus, además de su jubilación. Por ahí esto sí es lo que veíamos en los últimos tiempos, no en estos recientes, sino hace un par de años más atrás también. Y me parece que también es importante poder pensar en qué voy a hacer de manera proyectiva, qué es lo que voy dejando, ¿no? ¿Qué es lo que me aportaba el trabajo? Esto que compartíamos recién, el tema de la identidad, quién soy, la rutina, el tiempo, ¿no? El dinero. Entonces, esto necesita una reconfiguración interesante de lo que dejo, como decía Lu, para ver qué puedo tomar, qué oportunidades. Pero también pensando, bueno, si el trabajo me aportaba todo esto y ahora, como decía Lu, luna de miel, voy a viajar, voy a hacer esto, pero bueno, ¿de qué manera una vez que pasa este tiempo voy pensando en cómo ahí organizar también mis rutinas? Ya, ¿A cuento. través de qué actividades? Y ahí, Lu, si querés, podemos comentar. Sí, ahora le cuento vos, pero me hiciste acordar que hay un fragmento muy lindo de la película Pasante de Moda, con Robert De Niro, La que vi, la cuando vi. empieza la película, él en unos poquitos minutos, él dice, bueno, que se jubiló, pero que todos los días sigue yendo a un lugar porque lo importante es ser parte de algo, que él hizo, no sé, que visitó a la familia, pero que después siempre vuelve a casa. Y bueno, que lo importante es mantenerse en movimiento. Entonces, bueno, esto de ver, digamos, de formar parte de algo, también es interesante tenerlo en cuenta y ver cómo uno lo va poniendo en marcha. Y en función de esto que vos decías, Eve, que les cuento para ahí de comentar un poquito cómo trabajamos,
acá también aparece algo que es interesante, que es que todos tenemos una historia de vida y, digamos, el trabajo forma parte de ese recorrido que hemos hecho. Entonces, por ahí, cuando una persona se jubila, se retira del mundo del trabajo, del empleo, pueden pasar distintas cosas. Algunas personas por ahí pueden querer continuar con la actividad laboral que venían haciendo de manera independiente. Hay profesiones, por ejemplo, que yo como psicopedagoga o Eve como psicóloga, nos retiramos del ámbito institucional de pronto, o sea, de la universidad o de una escuela, de un equipo no sé, de un lugar de salud, pero podemos seguir trabajando en la clínica de manera privada. Esto pasa con algunas profesiones. Otros dicen, no sé, hace poco teníamos una médica que decía, no, yo ya cumplí, yo de medicina no quiero hacer más nada. Entonces, bueno, algunos continúan, otros cierran ese capítulo y, bueno, la idea es ver, bueno, qué empiezo a hacer. Pero también acá es interesante ver cómo cada uno, todas las habilidades o todos estos deseos o el gusto por hacer algo en particular que hacía o alguna actividad en concreto, no sé, una secretaria que le encantaba organizar la agenda, convocar a la gente, organizar encuentros. Bueno, ¿cómo esas habilidades yo las puedo capitalizar para hacer otra cosa? O las habilidades que yo aprendí o que desarrollé en mi ejercicio profesional o laboral, ¿cómo puedo ponerlas al servicio de empezar un nuevo proyecto que me interese? ¿No? Entonces acá podemos ver cómo algunos proyectos se mantienen, otros cambian y otros aparecen nuevos. Y bueno, nosotros vamos explorando esto a lo largo de distintos encuentros, que por lo general, de manera grupal, son alrededor de 5, ¿no? Con algunas actividades bien como específicas, pensadas para, digamos, ir avanzando en la búsqueda de una respuesta a esta pregunta de qué hacer. Antes de que me empiecen a contar un poquito más de cómo son las actividades, tres puntitos nomás que me fueron surgiendo. Yo había escrito acá y después vos lo trajiste, Evelina, el tema de cómo el trabajo está tan relacionado con la identidad, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos en una conversación y nos preguntan qué haces, ya tenemos la respuesta preparada y cuando ya no salimos de ese personaje que hemos venido haciendo durante tantos años, es como que, y no, ¿y qué soy? ¿Qué soy si no Exacto. soy? ¿Qué soy si no soy esto? Uh-huh. Eh, Luján, vos hablaste del tema de las habilidades, que yo creo que muchas veces hay cosas que uno sabe hacer y no sabe que sabe. Entonces esas capacidades que uno las tiene innatas naturalmente y no las ve como algo que puedan ser de aporte para los demás. Y otra cosa que por ahí puede abrir para hablar un poco más, en todo caso lo vemos después, es el tema de las miradas de los demás. No sé si ustedes coinciden en que se me ocurre que cuando uno llega a una cierta etapa, sobre todo si tiene una familia numerosa, es como que puede darse la situación, ustedes me dirán si lo ven con frecuencia o no, de que cuando la persona jubilada dice, bueno, me gustaría hacer esto, hacer lo otro, que alrededor por ahí puede ser que no hace mucho acompañamiento, ¿no? Y es como que a vos te ponen un rol de que vos ya sos o el abuelo o la abuela o el tío que se supone que tiene que estar libre para acompañar a la familia con otras cosas. ¿Qué piensan de eso? Bueno, mira, si querés, Claudio, esto es como si lo hubiésemos arreglado, porque nuestro libro se llama Otra mirada sobre las personas mayores, Wow. ¿no? Continuar con proyectos es posible, porque esto que vos decís no es casualidad, que sí, se escucha un montón. Y acá también hay un tema que es que no solo se da en que en la sociedad por ahí hay muchos prejuicios o muchos estereotipos que a veces llevan a la discriminación de las personas mayores, sino que esos prejuicios o esos estereotipos también las personas mayores como que se los hacen propios. Y son muy perjudiciales porque afectan mucho cuando uno tiene que pensar en proyectos, porque si yo pienso que no puedo o que ya mi edad no da para eso, digamos, eso me va a limitar a la hora de elegir o decidir qué quiero hacer, ¿no? Eve. Sí, esto tiene que ver con el edadismo, ¿no? Que son los prejuicios o las discriminaciones justamente por edad, que puede ser hacia los jóvenes o hacia las personas mayores también. Salvareza, que es un psiquiatra argentino gerontólogo, ¿no, Lu? Sí, sí. Lo llama viejismo. Entonces el viejismo, como decía Lu, que es de las personas por ahí más jóvenes o hacia las personas mayores, o como decía Lu, la misma persona mayor hacia ella misma. Nosotras en el taller
también nos encontramos con personas que dicen, no, me estás embromando, a esta edad voy a empezar tal cosa, ¿no? Como si lo que decíamos al principio, como si los proyectos tuvieran una edad, ¿no? Y si hubiese una edad o no para enamorarte, para empezar a bailar, para ir a la universidad. En realidad no, ¿no? Me parece cuánto uno se puede habilitar y lo que decías vos. Otro de los cambios que nosotras vemos es que hoy se da mucho más lugar y se ven modelos de personas adultas, no pasivas como decías vos, bueno, viene la jubilación y casi la muerte, ¿no? Nosotras siempre venían esta representación y repetitivamente, ¿no? El abuelo dándole de comer a las palomas. Y abuelo, ni siquiera persona mayor, porque recordemos que no todas las personas mayores son abuelas, ¿no? Pero bueno, enseguida viene esto. Entonces empieza a haber otros modelos en estas nuevas longevidades de personas de 80, de 90, súper activas, con posibilidades de. Entonces, a lo que vos referías recién, sí, hay otra mirada a veces peyorativa, pero hay otra mirada de personas mayores haciendo un montón de cosas y con posibilidades de seguir soñando y, como decías vos, en movimiento, que el proyecto tiene que ver con esto. Sí, Lu. Perdón, me acordé de una anécdota que contaba una vez una señora que conocí que era pastora en una iglesia y fue en los Estados Unidos. Y me acuerdo que ella decía que cuando ella le dijo a los 50 años a su familia que había decidido ser pastora, había tenido una vida muy intensa y muy interesante. Ella siempre participaba en acciones benéficas, le encantaba organizar festivales a beneficio y tenía muchas relaciones, bueno, y decidió ser pastora de una determinada iglesia y cuando se lo dijo a la familia le dijeron, pero vas a ser pastora a los 50 años. Y ella le respondió, bueno, pero vas a terminar a los 55. Dice, pero bueno, a menos que Dios me lleve, dice, voy a tener 55 años igual y voy a ser pastora o no soy pastora. Entonces, elijo tener 55 años y ser pastora. Como ese tema del tiempo y de lo que se viene, muchas veces nos impide ver las posibilidades que tenemos, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Y bueno, a menos que pase algo de vuelta, vamos a llegar a cumplir esos años y podemos llegar a cumplir esa edad habiendo hecho lo que queríamos o sin haberlo hecho. Tal cual. Acá por ahí hay algo interesante que vos decís o que traes con esto de la edad, con el número, ¿no? Los 55, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país que adhirió a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, ahí en la convención se nombra como persona mayor a toda aquella que tiene más de 60 años. Entonces, bueno, se usa mucho, estamos bastante acostumbrados al criterio de la edad cronológica. Entonces, bueno, ¿por qué? Esa edad te marca que ya te podés jubilar, tal edad que te podés casar, que podés acceder a ciertos beneficios de las políticas públicas, pero es un dato esa edad del documento, la edad cronológica. Después por ahí nosotros también podemos pensar que hay otras edades, ¿no? Por ahí esta edad una edad que tiene que ver con lo biológico, con cómo estamos a nivel físico. Una persona que tuvo una CB, aunque tenga 40 años, seguramente su edad biológica va a ser mucho mayor que la de una persona de 80 que sea autónoma e independiente, o la edad psicológica que tiene que ver con los factores cognitivos y emocionales, de cómo yo me siento, qué tanto proyecto tengo, cuán posible es que pueda seguir hacia adelante. Y eso no quiere decir que tengo que estar 100 puntos, puedo tener algo, pero también tengo esa fortaleza psicológica para poder continuar y para poder pensar en llevar adelante mi vida de una manera autónoma, digamos, por mis propios medios. Después tenemos la edad social, que es esta que decían antes ustedes, ¿no? Esta de el abuelo, el jubilado, que tiene que ver con los roles. Y también, como decía Eve, cada vez vemos más personas mayores, cronológicamente, asumiendo roles distintos, que por lo general se les adjudicaban muy poquitos, ¿no? Abuelo jubilado y ahí nos quedamos. Pero una persona de más de 60, hoy por hoy, podemos pensar que es un estudiante, que es un trabajador, que es un emprendedor, que es un activista, que es un voluntario. Entonces, hay muchos otros roles para cubrir que nos corren del lugar de abuelos o de jubilados. Un poco en función de eso tenemos que ir trabajando, digamos, no solo como profesionales, sino también como integrantes de la sociedad.
Hace unos años escuché sobre un experimento que me llamó la atención y hace poco, hará un mes más o menos, escuché que habían hecho un experimento similar y lo que escuché hace varios años eran que habían puesto a varias personas de edad avanzada, calculo 75, 80, a vivir todas juntas, hombres y mujeres, en una casa. ¿Qué Ujú. particularidad tenía esa casa? Esa casa estaba ambientada, decorada, de la manera en que se estilizaba, se estilaba, se usaba cuando esa gente tenía 35, 40 años. Y empezaron a haber cambios físicos. O sea, la gente podía subir las escaleras al cabo de unos días, tenía menos dificultades para subir las escaleras, escuchaban la música que ellos escuchaban cuando eran más jóvenes. Bueno, y hace poco volví a escuchar un experimento similar eh, y los resultados fueron más o menos iguales. Bajaron los dolores en las articulaciones. O sea, incluso cuando uno escucha una canción que le gusta y lo retrotrae a su juventud, o a su adolescencia o a otra etapa de cuando era más joven, cómo eso tiene un impacto en lo biológico, ¿no? Me pareció súper interesante. Sí, también, por ejemplo, nosotras que trabajamos, que tenemos una mirada desde un enfoque psicogerontológico, Ujú. podemos pensar en ciertos factores psíquicos protectores para un buen envejecimiento, ¿no? Y uno de esos factores puede ser el tema de compensar pérdidas con ganancias. Entonces, por ejemplo, si alguna cosa me cuesta un poco más, la puedo hacer un poco más lento, la puedo hacer más despacio, la puedo hacer con menor intensidad. Entonces, por ahí no se trata de que a los 80 estemos haciendo las mismas cosas y de la misma manera que a los 30. Se trata de que a los 80 la podamos hacer como las podemos hacer a los 80, pero que las hagamos, ¿no? Porque si no, también por ahí corremos el riesgo de caer en la idea de que, digamos, el envejecimiento no existe, que tenemos que estar todos siempre jóvenes, y bueno, por ahí la idea no es esa. Digamos, tenemos que ir asumiendo el paso del tiempo, que es inevitable, es inexorable para todos, pero tenemos que hacerlo creo yo, de una manera positiva, optimista y, digamos, fundamental para nosotras, por ejemplo, el tema de con proyectos, viendo qué tipos de proyectos vamos a poner en marcha, digamos, y que acá podemos hablar de, no sé, si querés vos compartir un poquito de los, no sé, a mediano plazo, bueno, o como los... Sí, que también cuando nosotros pensamos en proyectos, tenés distintos proyectos. Hay proyectos que son a corto tiempo, que se podría hacer, bueno, irme de vacaciones con mis amigas ahora en la temporada, o proyectos, como decía Lu también, ¿no? Está del rol de estudiante universitario, que también son proyectos a largo tiempo, o la pastora, ¿no? Que por ahí, ¿no? Ujú. Necesitaba varios años para recibirse de esa actividad. Pero bueno, no importa, lo importante en este sentido es qué proyectos y cuáles van a ser proyectos que quizás van a necesitar mayor esfuerzo que otros que menor esfuerzo. Entonces también cuando hablamos de proyectos podemos decir, bueno, en lo inmediato, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Bueno, y si me pienso a 5 años, ¿cuál otro puede llegar a ser? ¿No? También la temporalidad en relación a los proyectos también puede ser otra cuestión a tener en cuenta. Bien. Me estaba acordando, tengo una amiga que fue docente mía en la facultad, em, perdón, y también fuimos compañeros de coro en su momento. Bueno, ahora tiene 79 años. Y cuando intercambiamos mensajes me cuentaba hace poquito, te cuento, dice que aprobé, está estudiando la licenciatura en Bellas Artes, la retomó después de algunos años. Ella, su título de grado es bioquímica. Enseñó muchos años, fue profesora de matemáticas. Y bueno, y ahora está en Bellas Artes y me cuenta, no, rendí tal materia de segundo, pero que me costó un poco más. Y ahora estoy con la de tercero y estoy emparejando todo. Y yo siempre la embromo y le digo, bueno, ya este fin de año vamos a Bariloche entonces, y ella, bueno, se ríe, ¿no? Pero más allá de que tiene creo, un espíritu con muchas ganas, básicamente está haciendo lo que le gusta, y cuando uno hace lo que le gusta, entra en esa sintonía donde todos los males, sin ánimo de vuelta de idealizar, pero donde las cosas no parecen tan terribles, ¿no? Porque básicamente estamos en la onda o como se le quiera llamar, ¿no? Estamos en esa zona donde somos felices y donde todo surge y se mueve. Claro. Pero, bueno, me estaba acordando de esta anécdota. Sí, y también ahí está buenísimo que mientras, digamos, vamos generando proyectos, también vamos aprendiendo. Y eso es muy bueno y es muy positivo.
para nosotros como seres humanos, y también vamos compartiendo con otros, porque acá hay otro gran hecho que es muy importante, que es el poder hacer alguna actividad de manera individual, o de manera solitaria, no sé, por ahí poder leer o poder ver una película, pero también todo lo que tiene que ver con los vínculos sociales es muy importante en la construcción de los proyectos después de la jubilación. De hecho, muchas personas tienen como proyectos, esto que decía Eve, de a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, de pronto reunirse más seguidos con los amigos, que hacía más tiempo que no veía, aunque sea para ir a tomar un café o para encontrarse para conversar. Entonces, esos también pueden ser proyectos y también acá, ahí aparece un tiempo del que antes de pronto al trabajar una cierta cantidad de horas o no sé, tener ese compromiso diario, no se disponía. ¿Te acuerdas que vos preguntabas antes de con respecto a qué diferencias veíamos? Y me comentaba un poco el tema de la preocupación por la situación económica. También pasa que hay personas que prefieren, digamos, estar un poquito en esta anticipación y esta preparación, planificación para la jubilación, acomodarse con los gastos, pero disponer de su tiempo, poder hacer lo que quieren, poder disfrutar de su tiempo, ¿no? Entonces, por ahí algunos piensan en proyectos como pueden ser hacer un emprendimiento, y otros piensan en, bueno, cómo con lo que tienen organizarse para que les alcance para hacer lo que quieren hacer. Sí, y acá, Lu, agrego algo que estabas diciendo vos, Claudio, también en relación a, bueno, lo que ahora le gusta. También, ¿no? A lo largo de la vida puede ser que cuando ella hizo su elección había algo que más la atraía, que tenía que ver, creo que dijiste bioquímica o algo por el estilo, y que en ese momento era lo que la que más lo convocaba, o a veces también tiene que ver con ciertos prejuicios que dicen, bueno, si estudio Bellas Artes me voy a morir de hambre, entonces si voy por bioquímica, esto me puede llegar a garantizar un poco más el sustento económico. Entonces también creo que hay distintas situaciones a lo largo de la vida que van teniendo prioridad, ¿no? Y que cuando vos hiciste esta primera elección, si se quiere, cuando sos adolescente, bueno, hay otros ingredientes que se tienen en cuenta, ¿no? Como este de la supuesta garantía de poder vivir de lo que voy a hacer, que ya a la edad de esta mujer, que si, como decía Lu, ya tenés la cuestión económica, es más fácil hacer algo que solamente por placer, porque digo, si lo estoy, no voy a vivir de esto, o por ahí sí, sería un prejuicio también, ¿no? Pero me la puedo jugar a que lo hago porque me gusta o porque después quiero pintar, pero va a ser, el fin económico no va a estar presente tan marcado que cuando tengo que hacer una elección quizás en la adolescencia, que hay esto que puede llegar a ocupar otro lugar, ¿no? Y que además puede ser que realmente amaba la bioquímica, además, y que la bioquímica como la médica ya tuvo un cierre en mi vida. Ahora voy por otro caminito, ¿no? No quiere decir que necesariamente mi primera elección no ya estaba conforme. Fue en ese momento, bajo estas circunstancias de vida, y ahora es este otro momento bajo otras circunstancias, ¿no? Creo que eso también es lo lindo con Lu, que podemos ir viendo cómo, cuando Lu dijo el recorrido de vida, hay un recorrido de vida que todos ya tuvieron, y que bueno, y en este momento, ¿cómo lo continuó? Y en esto de también romper ciertos prejuicios o estereotipos, esta cuestión de animarse a ser aprendiz, ¿no? Qué tema ese, Luján. Muy Bueno, lindo. pero es importante y a veces esto en los grupos aparece un montón, ¿no? Es muy interesante cuando no es solamente el que coordina la actividad, el que dice, bueno, pero usted, sino que en el grupo dice, bueno, pero vos podés o podés hacerlo acá, o se van compartiendo información de lugares o de evoluciones en función de lo que se van escuchando. Entonces es muy enriquecedor. En esto yo creo que, bueno, parar un poco la pelota para, como decíamos al principio, ¿no? Gente que quiere responder esta pregunta de después de la jubilación, ¿qué? Poder pensarlo. Porque a veces estamos muy acostumbrados, sobre todo quienes vivimos en la ciudad, a estar corriendo, estar muy acelerados, y a que todo tenemos que tener respuesta rápida. Y hay cuestiones que tienen que ver con todos estos cambios que se producen, que nombraba Evelina al principio, que vos también trajiste, que bueno, que ameritan que uno se tome un tiempo para pensar en qué quiere hacer, sabiendo que siempre vamos a poder cambiar de opinión y cambiar de actividad y probar, y sería buenísimo probar cosas nuevas, pero animarse, ¿no? A explorar eso que siempre quise pero no me animé,
Había una señora en uno de los talleres hace un poquito tiempo que decía, bueno, siempre quise tocar la guitarra y no sé por qué nunca lo hice. Y ahora que, pero es como que uno mismo es muy lindo, por lo menos para mí, cuando la gente hace cae, como que cae en la cuenta de, ¿y por qué no lo hice? Si ahora podría. Entonces, bueno, como que esas son las ideas que se llevan para después, ¿no? Y bueno, y así se van poniendo en marcha, bueno, ideas para poner en marcha nuevos proyectos. Lu, me hiciste acordar de esta señora que decía, bueno, darme permiso para, ¿no? Esto también aparece ahora sí, ¿no? Darme permiso. ¿Para qué me voy a dar permiso? ¿Para qué me voy a autorizar? ¿No? Es muy interesante también eso. Sí. No, también cuando las personas dicen, bueno, reconocen que en este recorrido que han hecho, bueno, ya cumplieron con las parejas, con los hijos, bueno, que ahora es el momento de uno. ¿No? Y en los talleres, en general, hay muchas más mujeres que hombres. Entonces, bueno, por ahí las mujeres, que digamos, como también no nos olvidemos que las personas que de pronto se están jubilando ahora son personas que vienen de un cierto momento histórico, que probablemente, bueno, seguramente van a ser muy distintas de las que lleguen en 15, 20 años, porque también el tema de qué pasa con el trabajo está cambiando un montón. Hoy por hoy los jóvenes no duran, digamos, no permanecen tanto tiempo en el mismo puesto laboral, es mucho más dinámico. Hoy por hoy la gente, bueno, los hombres han estado muchos años en el mismo lugar laboral, las mujeres se han incluido en el mercado laboral un poquito más tarde, pero han desempeñado distintos roles. Entonces hay cosas que del contexto van cambiando y hacen que las personas también vayan cambiando en cómo llegan y bueno, las cosas que piensan y las cosas que quieren y cómo se proyectan, ¿no? Sabiendo que, bueno, que uno se jubila, pero tiene mucho tiempo por delante para pensar en otras oportunidades, en otras nuevas posibilidades. Por eso nos gusta mucho este tema de las nuevas posibilidades que se abren. Hablabas antes del tema del aprendizaje, ¿no? Del ser aprendiz. Y yo creo, hablando antes de lo que yo mencionaba del tema de que es una etapa también, este fin de ciclo, este cierre de etapa para hacer una autorreflexión, un autoconocimiento y puede darse a veces que uno llega a una cierta posición laboral en la vida y es como que, bueno, yo soy, ¿quién soy? Yo soy esto. Y es una persona que está muy formada, muy capacitada, y cuesta bajarse a veces de ese lugar, de ese pedestal, ¿no? Y decir, empezar a hacer algo, decir que no sabe, porque aprender es ponerse en una posición de vulnerabilidad. Y hay que ser muy fuerte para ser vulnerable. Eh, Cuando uno ya tiene un recorrido, empezar a hacer cosas y ver que no te salen, que cuestan y que tal vez te cueste mucho, que tal vez no sea lo tuyo, pero así todos vos tenés ganas de hacerlo porque te gusta y lo disfrutás, es un ejercicio también, ¿no? Para salir de la famosa zona de confort y animarse, como ustedes venían diciendo. Sí, también hay mucha gente que lo toma como un desafío, Mm, ¿no? Y en esto que vos decías, bueno, gente que sabe mucho de un tema, también dentro de los proyectos, en algunas oportunidades, aparece que, bueno, esas personas piensan en cómo capitalizar esa experiencia para transmitirla a otros, ujú. por ahí con otro ritmo, que no es el del empleo de las 8 horas diarias o 10 horas diarias. Y también aparece mucho todo lo que tiene que ver con lo intergeneracional, ¿no? Como poder dejar algo, dejar una huella en la comunidad, poder hacer alguna acción solidaria. Aparece mucho la posibilidad, por ejemplo, del voluntariado o de emprendimientos que tienen que ver con otros y que no están unidos por ahí a las cuestiones económicas, sino más bien un poco ligadas a la gratitud, todo lo que uno tiene y que quiere compartir con otros, compartir los conocimientos, compartir el tiempo, compartir afecto. Por eso también es muy amplia o es muy amplio el abanico de opciones y uno cuando piensa en la gente que participa de un proceso, bueno, ve que hay muchas opciones de cosas por hacer y que cada uno va a ir pensando en función de su historia y viendo cómo sigue adelante su propio recorrido. Bien, bueno, nos vamos acercando al final de la entrevista y antes de que nos despidamos quería tocar dos temas. Primero que me cuenten un poquito más de la psicogerontología, qué es, y que me cuenten para terminar el tema del libro, que ya lo mostraste en algunas oportunidades, Luján, que me cuenten un poquito más sobre cómo fue escribirlo. Bueno, te cuento yo rápido que la psicogerontología
es un campo interdisciplinario que tiene que ver con el envejecimiento y en el cual participan profesionales de distintas áreas. Principalmente hay muchos psicólogos, pero también hay psicopedagogos, terapistas ocupacionales, sociólogos, y tiene que ver con la psicología. La psicogerontología surge como la tercera región epistemológica en las ciencias del envejecimiento, porque al principio empezamos por la biogerontología, todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con lo físico. Después apareció la gerontología social, ¿no? Que tenía que ver con el contexto. Pero al investigar estas situaciones, o distintas situaciones, se veía que dos personas en el mismo contexto y con las mismas cualidades físicas envejecían de manera distinta. Entonces, bueno, así es como surge la psicogerontología. Zarevsky, que es un referente en el ámbito nacional en psicogerontología, va a decir que la psicogerontología es el fruto que surge del árbol de manera simultánea de las ciencias del envejecimiento y el paradigma de la complejidad. Entonces viene a darnos respuesta en cuanto a, bueno, cómo subjetivamente las personas atravesamos y transitamos nuestro proceso de envejecimiento. Y no tiene que ver solo con el ser mayor de tantos años. Tiene que ver cómo vamos asumiendo y aceptando las marcas del tiempo, las marcas que el tiempo nos va dejando, ¿no? Cómo las vamos elaborando psíquicamente. Aceptar una arruga, aceptar una cana y seguir adelante con eso. Y seguir siendo independientes, autónomos, vitales, tener ganas de hacer cosas, conectarse con los demás. Así que bueno, un poquito por ese lado va la psicogerontología. Y bueno, no sé, ¿querés contar vos del libro? Bueno, y el libro surgió un poco de nuestra experiencia, de los talleres que con Luján fuimos realizando y de encontrarnos con que no había muchas herramientas para poder abordar este acompañamiento. Entonces, bueno, una herramienta que habíamos con Lu creado habían sido unas tarjetas que primero fueron tarjetas caseras que las habíamos hecho nosotras con otras imágenes y después creamos estas, repensar ideas y repensar miradas y proyectos, tarjetas para dialogar, acá están, que son 33 imágenes que representan distintas situaciones que podrían estar atravesando las personas que están por jubilarse o que se han jubilado. ¿Ves? Acá tenemos, bueno, y ahora uno podría decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? No me acuerdo, Luca, lo mostraste recientemente, pero bueno, son distintas imágenes que representan distintas situaciones, ¿no? Ahí, a partir de ahí hicimos la fundamentación teórica del material, lo presentamos en una editorial y les pareció interesante y nos dijeron, pero ustedes tienen otros recursos también, que sí, tenemos muchos más. Bueno, entonces, ¿qué tal si no hacen un libro? Entonces, bueno, fue ahí donde decidimos escribir el libro con una fundamentación teórica mucho más extensa de la que habíamos hecho para nuestras tarjetas e incluimos una serie de recursos lingüísticos, recursos gráficos, recursos también de audiovisuales y otros más, en donde, bueno, la idea es para quienes tienen ganas de acompañar a las personas mayores en el acompañamiento, bueno, a la jubilación, en esta transición a la jubilación, que puedan tener una caja de herramientas en la cual poder basarse para hacer este tipo de abordajes. Así que, bueno, tenemos el prólogo recién también, comentaba Luján de Graciela Zarevsky, que también fue quien hizo el prólogo, y Sergio Rascobán, que cuando vos nos presentaste, escuchaste que venimos del ámbito de la orientación vocacional. Él es un referente en este campo de la orientación vocacional, así que también contamos con la escritura del prólogo de él, porque bueno, como verás, y en lo que fuimos conversando hoy, está sumamente vinculado con la orientación vocacional, porque la orientación vocacional tiene que ver justamente con la construcción de proyectos, en donde la centralidad justamente es la elección, y bueno, nosotras a las personas que están prontas a jubilarse o se jubilaron, justamente las acompañamos en esta construcción, de poder pensar en proyectos y en poder pensar este tiempo como un tiempo de posibilidades, ¿no? De oportunidades, y no con lo que se deja. Vos decías, bueno, yo soy fulano, bueno, sí, seguirá siendo, pero también podés ser este otro, ¿no? Como decía Lu, con esta pluralidad de roles que podemos hacer y no solamente
abuelo jubilado, que es uno de los tantos roles. Así que bueno, el libro tiene que ver con esto, con poder brindar herramientas. Bien, ¿podés mostrar la tapa del libro? ¿Lo mostrás de Sí, vuelta que lo tenías ahí a mano? sí. Otra mirada sobre las personas mayores. ¿Dónde lo pueden comprar Mira, los se consigue interesados? en Bonum Sí, y si no también en algunas librerías, en bien, distintas librerías se consigue en Bonum de manera digital. bien. La Y librería, también nos pueden escribir a nuestro Instagram, Lu, dale. experiencias.compartidas. Con Lu tenemos un Instagram en donde ahí vamos compartiendo distintas informaciones de interés, distintas actividades. Como vos nos dijiste, Claudia, ¿ustedes estuvieron en un congreso? Porque las estuve viendo, bueno, también ahí vamos subiendo distintas actividades de capacitación también, porque hacemos capacitaciones a profesionales. Talleres para personas que se han jubilado o están prontas a jubilarse, y bueno, y la parte esta académica que también te contábamos, que nos gusta compartir con otros lo que nosotras vamos haciendo y escuchar y enriquecernos también de lo que otros profesionales también van haciendo en el campo, ¿no? De la psicogerontología, como compartían ustedes. Bueno, muy bien. Creo que hemos tenido una charla interesante, seguramente quedará para que hagamos otro encuentro en otro momento, pero como charla introductoria, digamos, ha sido muy, muy rica y nos llevamos muchas cosas para seguir pensando, porque todo esto nos toca a todos y si no nos toca, a alguno le va a tocar, a alguna le va a tocar en algún momento, así que son cosas para ir teniendo en cuenta. Les agradezco y bueno, despídanse haciendo una reflexión como les parezca mejor. Bueno, yo por mi parte diría que primero te agradecemos a vos por la invitación y después como reflexión con lo que yo me quedo es que mientras estemos vivos, digamos, tenemos siempre un motivo para seguir adelante y la posibilidad de pensar en cómo queremos vivir nuestra vida haciendo lo que queramos, haciendo lo que nos guste. Así que nadie nos diga qué podemos y qué no podemos. Animémonos a ser aprendices. Sí, Bien, bueno, yo me sumo a las palabras de Luján y también agradecerte porque es sumamente importante hacer visible esta posibilidad de que uno puede, una vez que se jubila, pensar en posibilidades, porque nosotros a diario nos encontramos con personas, incluso con relatos de otras personas que creen que cuando finalizan de trabajar, que se jubilan, como que el mundo se acaba, viste que viene un abismo y no, me parece que la reflexión es que hay un mundo sumamente rico a partir de la jubilación. muy bien. Nos vamos con esa reflexión. Muchas gracias y nos No, despedimos de la audiencia de Planet Ciencia hasta una próxima entrevista. gracias.